un mundo que le promete toda la felicidad, pero como no hay ese sufrimiento, la persona se frustra y termina del otro lado. ¿Hasta qué punto debemos usar moralmente y lícitamente la tecnología? Porque la tecnología es algo malo para el hombre. Muchas cosas en la naturaleza que son neutras, va a depender del hombre si es bueno o malo, ¿no? Dependiendo para lo que lo use. ¿Cuál es el uso que nosotros le damos a los celulares? Cuando se pierde esa objetividad, que es lo que usted está mencionando ahorita, ahí estamos perdiendo la moralidad del uso de la propia tecnología. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy el tema es un poco curioso, pero muy interesante y nos va a ayudar muchísimo en nuestra vida espiritual. Directamente no toca la vida espiritual, aparentemente. Vamos a hablar sobre la tecnología, la influencia de la tecnología, cómo esto puede afectar nuestra relación con Dios. Y para eso tenemos hoy un invitado muy especial que nos va a ayudar a profundizar en este tema. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, realmente sí, últimamente estuvimos leyendo bastante sobre esta temática que, bueno, personalmente encuentro muy interesante. Le gusta, ¿no? Me apasiona. No, realmente pasa que hemos encontrado tantos problemas, tantas consecuencias por el mal uso de la tecnología hoy en día. Muchas personas que nos buscan, nos dicen, nos preguntan. Y bueno, mismo en uno se da cuenta que aquí hay ciertos usos que no se están haciendo de acuerdo con la moral o con el recto uso de la razón. Y pues bueno, para nosotros es muy importante conocer cómo es el funcionamiento, cuál es la objetividad que se le da a toda esta utilización de la tecnología, que pues es un gran avance, es un fruto de toda una humanidad que ha ido detrás de esta nueva tecnología. Y pues bueno, para nosotros creo que es algo muy importante poderles compartir ciertos comentarios, ciertas apreciaciones para la vida personal, la vida espiritual, la vida diaria de cada uno. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, estamos en un lugar distinto al que acostumbramos a grabar, porque cuando llegamos a grabar, el padre Manuel juiciosamente ya nos había tomado el estudio para grabar un nuevo curso que es sorpresa. No puedo decir de qué trata, pero sí va a estar supremamente interesante. Sí. Aquí improvisamos esta esquinita y hemos tenido los problemas técnicos que no se imaginan. Pero bueno, muy bien, estamos aquí. Una alegría muy grande porque es un compromiso que tenemos con todos aquellos que acompañan, escuchan estos podcasts. Bueno, la verdad es que dentro del objetivo que tenemos delineado en esta conversación, no es hacer una crítica y decir que la tecnología es algo malo para el hombre, ¿no? De ninguna manera. Es un avance, claro que es, fruto de lo que Dios le dio al ser humano, que es la inteligencia aplicada que desarrolla la tecnología. El problema es el uso que se está dando de ella, ¿no? Sí. ¿Cómo se usa? Como muchas cosas en la naturaleza que son neutras, va a depender del hombre si es bueno o malo, ¿no? Dependiendo para lo que lo use. Exactamente, y ahí está el punto. Sobre todo, si con un lapicero o un reloj, dependerá para qué yo lo uso. Un lapicero es para escribir, si yo lo uso para tirarlo al aire, pues bueno, pues no estoy haciendo mal uso del lapicero. Un celular, ¿para qué es? O que escribo con ese lapicero. O que escribo con ese lapicero también. Pero bueno, por lo menos está escribiendo, ¿no? Claro. Si yo utilizo el lapicero para tirarlo, para sostener algo, no le estoy dando el uso adecuado al objeto, ¿no? Pero el celular, teléfono, ¿para qué es un teléfono? El primer uso del teléfono, ¿cuál es? Llamar. El teléfono fue inventado para llamar, o sea, para conectar a las personas, a crear los vínculos, estrechar esos vínculos
de sociabilidad entre las personas. Claro, antiguamente creo que nos tocó a todos, cada uno de nosotros. La persona salía de casa y, hombre, solamente había teléfono en casa y usted salía sin celular, sin nada. Y la persona llevaba una rutina, estaba con la confianza de que su papá salía del trabajo y iba a volver en tal horario. Y chicos jóvenes iban al colegio, salían en tal horario, volvían en tal horario. No había celular y el mundo funcionó hasta que se inventaron el celular. Funcionó sin celular, sin ningún problema, ¿no? Y aquí viene el punto, porque ¿cuál es la objetividad? ¿Cuál es el uso que nosotros le damos a los celulares? Yo creo que, yo no sé si a ustedes les ha pasado. Tal vez es uno de los motivos por los cuales empezamos a ir detrás de esta información, de toda esta literatura, como le dicen, todos estos artículos sobre la tecnología, porque ¿cuál es la objetividad que nosotros tenemos al utilizar estos medios? Ahí está muy importante, porque lo que conversamos hace un momento, aunque no estábamos al aire, cómo las criaturas son nietas de Dios, ¿sí? Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos crea por el sacramento del bautismo, pasamos a ser hijos de Dios. Lo que nosotros creamos, con nuestras capacidades que Dios nos da, son nietas de Dios. Esas obras deben estar direccionadas a dar gloria a Dios y que se conviertan en nosotros en instrumentos para dar gloria a Dios. Cuando se pierde esa objetividad, que es lo que usted está mencionando ahorita, ahí estamos perdiendo la moralidad del uso de la propia tecnología, que es una de las cosas que preocupa a su santidad León XIV. Claro, y es que es un camino abierto con facilidades enormes para hacer un montón de cosas, muchas de ellas sin objetividad. ¿Por qué? Le doy un ejemplo. La persona tiene que responder un correo que le llegó del trabajo, hacer una solicitud o llamar a alguien. Y va a entrar en su celular, su computador, el medio que tenga ahí a la mano. Y muchas veces pasa que la persona va a entrar y lo último que hace, que muchas veces no lo hace, es aquel primer principio, aquel primer deseo que la persona tenía planeado hacer. ¿Por qué? Porque le entraron un montón de notificaciones, de avisos, de anuncios, y la persona, sin darse cuenta, perdió el control de aquel objetivo inicial que la persona quería hacer. Y aquí viene un punto muy importante, ¿no? No todos estos distractores son anuncios y son propuestas o son invitaciones para practicar la virtud, para ser santo, para crecer en la devoción a la Virgen. No siempre va a ser así, ¿no? Muchas veces, claro, evidentemente que va a entrar toda la cuestión del marketing, las empresas que van a querer ofrecer un producto y tal, y que claro, tienen que formar una propaganda atractiva, ¿no? Para vender, ¿no? Pero mira que es una capacidad que el hombre de por sí no tiene, pero que le venden y que le venden la idea de que sí podría hacerlo. Sí. Y es que el hombre hace una cosa a la vez. Pero usted tiene el poder y le muestran que usted tiene el poder de hacer 1000 cosas a la vez, pero al mismo tiempo no hace ninguna. No termina nada. Por eso atrae. Atrae es por eso, porque la persona, yo puedo hacer 1000 cosas, puedo hacer lo que quiera, pero no tiene su capacidad, no es algo que es humano. Porque ahí está la persona haciendo un montón de cosas, pero está dejando de ser. Y no hace nada. Está dejando de ser. Su ser lo está disminuyendo. No se está esparciendo. Está esparciendo su atención en 1000 cosas sin un objetivo concreto. ¿Hasta qué punto debemos usar moralmente y lícitamente la tecnología? Porque si ella se usa de una forma incorrecta, podríamos estar realmente hablando de un desenvolvimiento, de un desarrollo tecnológico o de un retroceso. Porque, por ejemplo, un avance científico, al mismo tiempo tecnológico, la bomba atómica, es genial. Es genial. O sea, en cuanto a la teoría científica, es genial. El descubrimiento es impresionante. Sí. Pero
Eso es un avance. Imagínense. Un avance con esa magnitud de daño es peligroso cuando no se respeta esa línea ética, cuando se sobrepasa la moralidad del uso de la propia tecnología. Y ahí, cuando debería ser un instrumento para nuestro bien, pues se convierte en un instrumento para nuestro mal. Exactamente. Y depende del uso que le damos, ¿no? Claro. Sobre todo. Se ha comentado algo de los mayas, ¿no? De los... Sí, fue un comentario que Dr. Plinio hizo en una ocasión. Decía que el demonio busca burlar justamente el plan que Dios tiene. O sea, Dios le da la inteligencia a una civilización para crear pues, unos avances, desenvolvimientos. Demonio ve que ese es el plan de Dios, intenta es desviarlo, justamente para restarle esa gloria a Dios. Entonces ahí está, Dios, lo que es el demonio es darle o un poder sobrehumano o un poder infrahumano. Va a intentar reducir la capacidad del hombre con esa tecnología que le da. ¿Ya? Y ahí que está el punto, porque, bueno, por ejemplo, un ejemplo, cuando estamos usando las criaturas de forma lícita, cuando ellas están ayudando a nuestro propio desenvolvimiento, ¿sí? Porque Dios le entrega la creación al hombre, a Adán y Eva en el paraíso terrenal, para que la administre. Y él tiene derecho sobre la creación. Y un buen uso en esa. Dándole un buen uso. Dándole un buen uso para su propio desarrollo, su propio desenvolvimiento. Y es por eso que la propia cacería, en la época que se hacía cacería, teológicamente, moralmente, estaba claro que era permitida la cacería. Uno diría hoy día, sobre todo con la formación que se ha recibido actualmente, no, pobrecitos los animales. Pero ¿qué decía la moral? Una vez que en la cacería se está desarrollando una habilidad humana, la cacería es lícita en ese momento. Si se está aplicando para eso, si la está aplicando para otra cosa, ahí ya es ilícita la cacería. Lo mismo, si la tecnología está siendo enfocada para un desarrollo nuestro, está bien utilizada, moral y lícitamente utilizada, correcto. Pero si la uso para mi mal, el problema es... Hoy en día, sobre todo, es tener esa conciencia, ¿no? Si la persona se da cuenta, o bueno, yo no sé hasta qué punto uno se da cuenta, sí, o no se da cuenta, o se da cuenta de si esa utilización de la tecnología está sirviendo para desarrollar todas esas cualidades o todas esas aptitudes que la persona necesita para encontrar el camino del cielo. O si por el contrario es que le está reduciendo, le está limitando, le está coaccionando todos esos dones que Dios ya le dio, que la persona podría desarrollar y que gracias al mal uso de una herramienta como la tecnología, la persona se está, llamámoslo así, deshumanizando. Sí, eso va también en marketing, ¿no? Por ejemplo, hoy en día dicen que las personas pueden conocer todo, estudiar todo por medio de videos. Imagínense. Ya no es necesario leer, pero vamos a ver en la vida práctica, los niños que no saben leer o que no tienen desarrollada esa capacidad de lectura, no aprenden lo mismo que lo hicieran con video. Bueno, ahí usted introduce un capítulo importante de esta conversación porque creo que el Papa nos va a orientar mucho en esta materia una vez que es una de las cosas que tiene enfocadas, como que tiene en vista. Pero podemos como que dar algunos avances. Seguramente va a tratar sobre esto porque debe anteceder al uso de la tecnología una formación para eso. Cuando una persona, imagino yo, que va a usar un arma de fuego, no todo el mundo puede usar eso, por lo menos hay países donde hay más libertad de uso que otros, pero entiendo que... Debe existir un criterio para que... Un criterio, debe tener algún examen seguramente psicológico, sí, algún entrenamiento para que ese instrumento no sea un riesgo para la sociedad, claro, no esté mal utilizado. Quien lo tenga no venga a representar una amenaza para los demás. Hay una preparación. Imagino que hay una serie de condiciones, si no todo el mundo tendría armas. Es igual que el conducir también. El vehículo. El vehículo en Estados Unidos es considerado un arma, ¿no? O sea, la persona tiene que tener, o sea, el Estado, las instituciones que vigilan, tienen que clasificar, tienen que, o sea, cerciorarse de que la persona que va a hacer este empleo es apta. Pero entonces, ahí que está el punto. La tecnología que decía es una herramienta muy potente, muy fuerte y bien usada, muy buena,
para un niño que no tiene criterio, que no tiene capacidad de selección. No, y el problema, padre, qué pena, pero es que ni siquiera es para un niño, para un bebé hoy en día. Porque el bebé cuando nace, la familia, ¿qué es lo que hace? Muchas veces el papá está trabajando, la mamá también, está organizando la casa, es natural los desgastes de la vida. Y está el bebé en casa, un año, a veces ni tiene un año, y ya toca darle alguna solución, toca calmarlo, toca atenderle. Sí. Pero como también por facilidad sale mucho más económico muchas veces tener un aparato que tener una persona, contratar a una persona o dar, que es lo que debería hacerse, dar su propia atención al bebé. Bueno, sencillo. Se le da una pantalla y el bebé crece, porque crece siendo bebé, niño, adolescente, y llega viejo con una mentalidad ya formada, o no sé si formada, pero una mentalidad guiada por una realidad que no es la realidad. Algo muy, muy complejo. Por ejemplo, usted cuando estudia pedagogía, es ya sabido también por todo el mundo que la capacidad que tienen hoy día los niños de atención es cada vez inferior. Muy poca. Muy poca. Captar la atención de ellos es muy difícil. ¿Por qué? Explican. Las pantallas que están constantemente cambiando imágenes y constantemente creando impulsos, constantemente como que causando asombro, cuando llegan ellos a una aula discursiva, pues no tienen la capacidad de atender porque el tiempo entero están viendo cosas que están cambiando, que se están modificando. Con afán de novedad. La vida real no es así. No es así. Entonces, claro que no. Va a llegar a la vida real y se va. Pues muchos problemas de depresión hoy en día son por eso, ¿no? Claro. Gente que está pensando y la vida real no es así. El ser humano naturalmente no funciona así. Y felizmente es trasladar una realidad virtual, una realidad concreta, una realidad a la vida concreta. Es pasar esta subrealidad, llamémoslo así, esta realidad virtual a la vida diaria, cotidiana. Bueno, y no solo eso, porque está haciendo una suplantación superior. Porque obviamente este podcast no estamos aquí los tres científicos y los tres creadores de la inteligencia artificial, nada que ver. Y tal vez estamos todavía nosotros un poquito en la era del carbón, porque por nuestro estilo de vida, gracias a Dios, recibimos una formación que nos agradecemos. Ayuda, a formar criterio en el uso de estas cosas. Sí. Pero es que infelizmente lo que uno ve, lo que uno va constatando. Eso es verdad. Lo que uno se encuentra a veces haciendo misión o en visitas o que llegan a la iglesia a pedir ayuda, uno dice, Dios mío, gracias a Dios, uno se libra de tanta cosa. Muchas veces el resultado uno lo ve, uno se cruza en la calle con alguien o en un ascensor y muy buenos días, buenas tardes. La persona está ahí conectada, está enchufada en el celular. La persona ni sabe ya seguir una norma básica de educación, ¿eh? Sí. No es una cuestión así de mandamientos, ni moral, no, es una educación, es un saludo. Yo no sé si han visto, ¿no? Pero esa suplantación de lo que estamos llamados, ¿no? Estamos llamados a la vida eterna. Estamos llamados a tener como punto de referencia el cielo, porque ahí está nuestro Señor y por donde pasó la aguja pasa el hilo. Es nuestra vocación, lo que enseña el catecismo, ¿no? Claro. Estamos aquí para conocer, amar y servir a Dios y por medio de eso salvar nuestras almas. Pero uno ve que en algunos casos, en muchas personas, se ha vuelto como que esta realidad virtual, el cielo aquí en la tierra. Ya como que mientras yo me pueda meter más en ese mundo de la tecnología y desconectarme de la realidad externa, estoy feliz porque la tecnología quita los sufrimientos, las dificultades, etcétera, etcétera. Y resulta que todo eso tiene un papel en el plan de salvación. Claro. La cruz. Completamente. Y entrar, por ejemplo, en lo que sería el metaverso, ¿no? Que es un mundo irreal. Que todo el mundo
piensa que es real y lo usa como punto de referencia. Quieren creer que es real y quieren hacerlo creer y demostrarlo que es una realidad a la cual todos nosotros podemos entrar y donde todos nosotros podemos crear un mundo según nuestros gustos, según nuestros caprichos y muchas veces más o menos la racionalización que la persona hace con el pecado. Está prohibido. Yo sé que no sé, cuarto mandamiento de la ley de Dios me dice honrar a padre y madre y yo no quiero cumplir ese mandamiento, le falta respeto y comendo una falta. Y la persona que no se siente a gusto con los mandamientos dice, ¿y por qué yo no puedo ser libre? Entonces, más o menos, y aquí entra la parte moral, por ejemplo, en esta parte que usted acaba de mencionar, es dejarle a la persona crear un mundo según sus gustos, según sus inclinaciones, según sus instintos y sin ninguna consecuencia moral, sin ningún problema. Y eso es un problema mucho mayor. ¿Por qué? Porque en la realidad la persona está huyendo de algo, que es lo que usted mencionaba, padre, que es la cruz, y se está metiendo, se está enfocando en algún lugar donde cree que va a encontrar la paz, la tranquilidad, pero cuando se da cuenta es virtual, no existe. La realidad es otra, es la vida en la cual la persona está viviendo. Y es cuanto más, y pasa muchísimo, cuando más la persona frecuenta esas redes sociales, frecuenta la tecnología, buscando una solución a sus problemas espirituales, más vacío, ese problema se va agrandando más. Bueno, no cuido. Recuerdo que haber visto y cómo este punto del uso moralmente lícito de la tecnología, haber leído una noticia que mandaron a los sacerdotes de la comunidad de que un sacerdote en un país X había ya comprado un lote en el metaverso, había construido una iglesia y entonces anunció su primera misa en el metaverso. Más es absurdo. ¿Cómo va a decir que va a celebrar su primera misa si la misa, la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, no tiene nada que ver? O sea, no hay cómo consagrar el metaverso. No, imposible. Y por otra es una parte, agresión, una ilusión al mismo tiempo, una deformación. ¿Qué pasa ahí? Se pasó la línea ética, o sea, completamente. Y es lo que usted acá mencionaba ahorita, porque lo que el doctor Plinio decía, el demonio busca crear una caricatura de aquello que Dios creó. Y en la misa propiamente, los fieles, los católicos, son elevados a una dimensión que nosotros creo que no hacemos idea cuál es. ¿Por qué? Usted dice, ¿usted dónde está sacando eso? Hombre, es muy sencillo. Es nuestro Señor Jesucristo que está bajando para renovar una vez más el sacrificio del Calvario y nos está llevando a participar de ese convivio. Él quiere estar con nosotros para elevarnos y para llevarnos a donde es nuestro destino final, el cielo. Es curioso. En la tecnología, en el metaverso, empieza a existir como que una especie de mundo de realidad donde la persona es también invitada a salir de este mundo para ir a una realidad según sus gustos y según sus ideas. Y no según Dios, y no según la moral, y no según la ley que Dios puso. Es como hacer un paracielo, ¿no? O sea, un cielo paralelo en el cual la persona deja de tener en el centro a Dios y se pone a sí mismo en el centro. Exactamente. Y es una cuestión en cuanto a la parte moral muy delicada. ¿Por qué? Porque es decirle a la persona, si se puede, aquí está la solución. Sí, podemos crear un mundo para ti, una vida para ti, una familia, porque se puede crear. Si el padre ya va a celebrar una misa, pues va a crear una familia para ti, porque es que ya fracasó en la vida real
con la familia, o no quiere estar con su familia porque las relaciones humanas son terribles, porque está el sufrimiento en la base también, ¿no? No existe seres humanos perfectos, sino ya estaríamos todos en el cielo. Entonces, en el metaverso y en esta parte virtual nos van a ofrecer la vida ideal, sin problemas, sin dificultades, sin sufrimientos, y no es verdad. Y es el peor sufrimiento, ¿no? Peor sufrimiento. No, ya me han mandado una noticia también hace un tiempo de un software que había salido de un amigo que le ayudaba a la persona y que no sé cuánto y tal. Cantidad de personas que se embarcaron en eso, le entregaban toda su confianza a este amigo del software, pero era un amigo que estaba diseñado para hacer todo por el bien de la persona. El bien de la persona, ¿no? Lo tuvieron que sacar del mercado porque todos acababan quitándose la vida, ¿no? ¿En serio? Entonces era un mundo que le promete toda la felicidad, pero como no hay ese sufrimiento, la persona se frustra y termina del otro lado, ¿no? Terrible. Súper difícil, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos a ir sacando las conclusiones, ¿no? De lo que hemos conversado, de que sí es un instrumento muy fuerte que bien usado nos puede traer un beneficio muy grande, pero si no se respeta esa moralidad, esa línea ética, pues los afectados vamos a ser nosotros mismos. Entonces ya nos encontramos en breves instantes. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Salve María, continuamos una vez más con nuestro tema al respecto de los avances de la tecnología, la influencia de la misma en nuestra cotidianidad. Vamos a ahora hablar de algunos consejos prácticos para poder hacer un buen uso de la tecnología sin que nos afecte, que traiga para nosotros un desarrollo, un desenvolvimiento de nuestras capacidades, sino un retroceso. Hablamos al principio de que es necesaria una formación antes de... Un criterio, ¿sí? Formar criterios para usar correctamente la tecnología. No podemos permitir de que esa realidad virtual suplante la realidad espiritual, a donde realmente debemos tender. Que este progreso no sea un retroceso, ¿no? Y aquí que está el punto, que lo hablamos ahorita fuera del aire, lo menciono aquí nuevamente. Por ejemplo, la escritura, ¿no? En el Antiguo Testamento, que era tan difícil escribir, uno ve los propios evangelios, los códices que existen de los evangelios. Usted no encuentra tachones así a cada rato. Nunca. La persona cuando iba a escribir sabía que estaba usando papiro, pergamino o la propia piedra y era poca. Sí. Los instrumentos eran difíciles de conseguir, tal vez costosos en la época, no lo sé, pero cuando escribía la idea ya estaba clara. Había una concatenación perfecta, de manera que el pensamiento ya estaba explícito en la mente de la persona que escribía. Hoy día es control Z, control Z, control Z, y la persona pierde esa capacidad. Sí, no, y del control Z es una mentalidad que hoy en día está plasmada en muchas personas. ¿Por qué lo digo, padre? Había leído un artículo de un sacerdote de la comunidad que él comentaba precisamente esa realidad que vemos hoy en día, porque realmente es una realidad, pero tanto se banalizó eso que, bueno, la tecnología
nos ayuda. Muchas veces usted está haciendo un trabajo, yo no sé cuántas, se equivocó, pasó, se distrajo y bueno, fracasó. No, tiene control Z. O sea, le ayuda, se salvó, no perdió el trabajo. Hay cómo reemplazar, porque no es la piedra, no es el papiro, no es... Y es solamente control Z y ya. Pero ¿sabe cuál es el problema, padre? Y este punto es una observación, un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque en este fenómeno de transponer, de poner las cosas de la realidad virtual, aplicarlas a la realidad diaria, concreta nuestra, las personas sin darse cuenta, o peor aún cuando se da cuenta, ¿no? Pero sin darse cuenta, la persona empieza a intentar hacer de su vida, sobre todo de los fracasos, sobre todo de los pecados, sobre todo de la mala vida que muchas veces pudo haber tenido, un control Z. Yo puedo borrar, yo puedo solamente hacer clic y eso no funciona en la vida. En la vida real, la persona no puede hacer un control Z de sus actos. La persona es responsable por lo que está haciendo. O sea, si la persona quebró un vaso, no puede hacer un control Z sería maravilloso para un niño. Perdón, sí entendí, porque, a ver, por ejemplo, una persona cometió un error, ¿sí? Cayó en un pecado. Se confesó. ¿Dónde está el punto ahí del control Z? Yo creo que van las consecuencias. Ajá. Que cada vez más se ve que la gente no tiene la capacidad de ver que sus actos tienen consecuencias. Y que La irreflexión en la vida humana. Entonces usted ve jóvenes que van haciendo lo que quieren en la vida. ¿Por qué? Porque, claro, como me acostumbré a que mis actos no tienen consecuencia porque doy control Z, lo transpongo a la vida humana. Yeah. Pero un joven que se encuentra en una realidad, no sé, que le van a probar algo que no debe y queda toda la vida adicto a eso, no tiene control Z. Porque no sé si llevan esta línea también de que lo que decía el doctor Plinio, ¿no? La vida, la experiencia es un acúmulo de fracasos. Exactamente. El tener dentro del panorama de uno, cuando fracasé en mi vida, Sí. eso es una experiencia, es una riqueza que yo tengo, pareciera que no, pero para garantizarme el futuro. Exactamente. Y que la persona es consciente. Persona es consciente de qué es lo que hace o de qué es lo que va a hacer cuando la persona tiene un objetivo y va aprendiendo de todo aquello que ya vivió. Pero si la persona vive de una forma y sobre todo de esa mentalidad control Z, llamémoslo así, la persona va a creer que todo se puede reemplazar de la forma más campante y no es así. Existen consecuencias. Sí. Ese es el punto. Todo está escrito en el libro de la vida. Claro, si la persona erró, confiésese, pida perdón. Nuestra Señora, no sé, nuestro Señor Jesucristo nos redimió para ayudarnos, para salvarnos. No es un punto de desesperación, pero pues, se puede evitar, ¿no? Si se puede evitar el mal, pues mucho mejor, ¿no? Es un punto de mentalidad que nosotros tenemos que analizar muchísimo en nuestras vidas. Y si hay alguna inclinación a vivir de esa forma, o si ya se vive y no nos hemos dado cuenta, porque esto entra de una forma muy sutil en la vida del ser humano, porque como estamos explicando, el proceso es muy sutil. Si nos damos cuenta de eso, tomar una decisión, cambiar la vida y ser conscientes de que nosotros, cada acto, cada pensamiento, cada deseo, tiene una trascendencia mucho mayor en nuestra vida y en la vida de los otros y en el plan de Dios. Bueno, un tema del cual no hemos hablado, y creo que ya después de esto empecemos a ir a los consejos prácticos, pero es dos cosas. Primero, la adicción que crea la tecnología, las pantallas, la dependencia, porque, por ejemplo, el uso de la propia inteligencia artificial está haciendo con que la persona dependa de eso para encontrar respuestas rápidas A cualquier cosa. y no desarrolle su pierda su capacidad de inteligencia natural. análisis, Ahí está, sí. de investigación incluso, ¿no? Que estos días usted estuvo mencionando unos jóvenes que
Aprendieron Sí. a investigar en libros y estaban Sí, sorprendidos. Y era otra cosa, exactamente. No, se ríe, pero cada vez es más. Y si uno hiciese tal vez una experiencia, ¿no? Un ejercicio de ser dócil a la voz de la gracia, como es dócil a la tecnología, creo que llegaríamos a la santidad súper rápido. Impresionante. Increíble. Porque cuando, por ejemplo, lo que son las notificaciones en un dispositivo, la persona quiere entrar algo en uno que hay que responder ya, hay que ver ya qué es. Ujú. Si uno tuviese esa velocidad de no obedecer las inspiraciones del ángel de la guarda, uff. No, Vale, la sí. humanidad sería otra. Ujú. Y es algo muy interesante que este autor aquí comenta y Turrieta, él levanta esa temática. Realmente dice, la humanidad es esclava. Existe la esclavitud hoy en día. Tanto que dice libertad, el hombre libre. El hombre libre no existe. Hoy en día no existe. No sé si existió, pero el hombre libre hoy en día, con la tecnología, no existe. La persona está completamente adicta Sí. a estar viendo el celular. Ahora, ¿cuántas veces las personas sueñan con tener una vida tranquila, ¿no? Mucha gente gusta de ir a un lugar, a una montaña, o le encantaría a futuro tener una finca donde se pueda desconectar un poco, pero dentro de esa desconexión está Sí. desconectarse de esa dependencia de un Completamente. dispositivo. No es que el dispositivo sea malo en sí. A eso recalco ese punto, que de ninguna manera tenemos la intención de decir entonces que toda la tecnología es mala cuando pues estamos utilizando un micrófono, bueno, que ha fallado ese varias veces, pero estamos utilizando unas cámaras, estamos usando el internet. Bien usado, pues es una herramienta muy buena incluso para el propio apostolado. Claro. Pero unos momentos en que uno como que demuestre que es uno el que está administrando, es uno el que está gobernando. Exactamente. Usted contó hace poco un hecho muy bonito de una familia. No, bueno, hubo una familia que nos... Bonito, pues pintoresco, Sí, interesante. sí, interesante. Una Ujú. familia en una actividad apostólica que se hizo. La familia contaba que él decía, no, que es que nuestro hijo quiere ir a tal restaurante, porque está de moda, no sé cuánto. Ah, sí, ¿qué es lo novedoso del restaurante? Dice, no, que a la entrada nos quitan el celular. ¿En serio? Y ahí dice, pero ¿en serio? Sí, es súper novedoso, está de moda y Hoy tal. en día, Uno le entrega el celular al mesero y llega y mientras uno escoge el plato, le ponen en la mesa un juego de mesa, un Jenga o un parque tal para Interesante. convivir en familia en cuanto llegan los platos. Interesante. Impresionante. Interesante. Y la gente cada vez más se va dando cuenta que cómo era esa vida, ¿no? De uno conversar en la mesa, de uno, porque no tiene ese agente distractor que le quita la conversa. exactamente. Y bueno, pues no hay que ir a un restaurante para hacer eso, lo podemos hacer en casa. Y de hecho, si nosotros creamos como que unos hábitos Unos límites. donde queden claramente marcados los límites, estamos formando en nuestra familia un uso adecuado Sí. de la tecnología, donde esta realmente sea un desenvolvimiento de nuestras propias capacidades y no sea una afectación en familia y en sociedad. Porque Claro. en familia las peleas que se forman porque el Sí. otro no es capaz de desconectarse, o el otro que no quiere ir a misa porque simple y llanamente quiere estar ahí enchufado el tiempo entero. Tal cual. Una vez fuimos a una visita a una casa en Madrid y nos invitaron, o sea, rezamos el rosario y tal, y después nos dijeron, bueno, y cenen con nosotros. Ahí, bueno, listo. Y en el umbral de la puerta había una cajita decorada súper bonito. La más chiquita de la casa había decorado la cajita. Ay, bueno, y qué bonito. ¿Y ahí qué es? No, ahí dejamos los celulares. Qué interesante. La Muy norma interesante. para poder entrar al comedor era dejar ahí el teléfono. Y todos, o sea, el papá que era empresario y tal, igual tenía que dejarlo ahí porque era la norma. Y los hijos le decían, papá, tienes que dejarlo ahí. Es la norma de la casa. Son hábitos que van Interesante. ayudando a... Esto me hace recordar un hecho. El doctor Primo comenta mucho. De Mariscal Fox en la Primera Guerra Mundial. Sí, Súper interesante. Era un comandante. Su comandante tiene la responsabilidad en una situación de guerra de vencer, de llevar a su ejército. Está manipulando las vidas de sus hombres y también de los otros ejércitos, ¿no? Y era algo muy interesante porque el doctor Prino comentaba eso, que él tenía prohibido tratar temáticas de guerra durante las comidas. En la Sí, guerra. ¿Por qué? Porque era necesario
es una necesidad para el ser humano hacer de esos tiempos, respetar primero los tiempos, respetar los momentos, y de esa forma la persona va a tener una capacidad mayor, una aptitud mayor para después dar una solución a los problemas. Ese es el punto, la tecnología se ha vuelto muy invasiva. Muy invasiva. La persona no puede pensar, no puede decidir por sí misma, está ahí, todo el tiempo ahí. Sí. Pero entonces, consejo práctico. Opa, este está muy Comedor, interesante. O sea, no comer en celular. familia, no celular. Donde entró al comedor, va a estar ahí con la familia. Interesante. Celular no. La cajita está la La idea cajita, súper sí. interesante. Lo vimos en varias casas Sí, allá. sí, sí. Pero es el valor de la familia, ¿no? El valor de estar ese momento en un convivio familiar, un convivio agradable, donde se va a haber dificultades, las va a haber, pero Y de repente un jueguito de mesa, no Sí, es mala idea mientras, también. ¿sabe? Sí. Porque a veces, o sea, no siempre hay algo de qué hablar. Ujú, Bueno, puede convivir, puede estar ahí con exacto. que una ayuda muy buena es algo que también le va a ayudar. Otro consejo que tiene que ver con esto: si usted no tiene que conversar en la mesa, yo creo que algo que le puede ayudar es tener una lectura diaria. Sí, comenzar a leer. ¿no? Comenzar Eso a es leer indispensable. cosas Además, interesantes. todo lo que uno desarrolla con la lectura no es lo mismo que desarrolla viendo un video. O sea, Para nada. Hay un podcast, si quieren verlo, el de la lectura recomendado, vamos a dejar el enlace. ¿Qué leer? ¿Cómo leer? ¿Cómo ayudar? Bueno, verdad, véanlo sí. para Bien, que lo ni me recuerden. acordaba. Los que no lo vieron, véanlo. Otro lugar tal vez donde el celular, bueno, no hay cajita ahí Sí. porque imagínense tener una cajita, Pero, pero sí, ¿dónde? Oiga, A ver. o sea, En el aquí dorm- estamos hablando... no, bro, ahí No, está, aquí estamos está. hablando de las comidas. No, espere, no. No, Yo las sé que usted va a comidas decir no. eso. Otro lugar donde no se puede tener el teléfono. A ver, ¿dónde? Un señor que dice, yo cambié mi vida desde que dejé entrar a mi cuarto con el celular. Bueno, también no iba a decir ese, No, no pero iba a es decir un lugar ese. muy Yo iba a interesante. decir otro. Ah, yo pero- también iba a decir, No, yo iba a Pero es decir una de otro. las normas que nosotros tenemos, por ejemplo, en la comunidad, que el celular no se puede usar en el cuarto, ¿no? Completamente. Porque justamente es en esos momentos que el demonio se usa más para colocar tentaciones y perder el tiempo. Y de igual en manera la cantidad. persona no consigue dormir, padre. No consigo dormir porque Eso aquí le apaga el sueño, le quita el sueño. existe un proceso dentro de la misma pantalla que va a provocar dentro del propio ser humano una creación de dopamina, De energía. de le quita el sueño. energía, y le va a destrozar el sueño. Hablemos así, solamente de la parte natural, lo que usted decía, padre, ahí va a entrar el ocio y con el ocio se va todo el resto, ¿no? Pero no, el otro lugar es la iglesia. Ah, Sí, bueno. la basta iglesia. de- O sea, si usted... Porque justamente donde usted necesita de manera especial aprender a conectarse con Dios, desconéctese de eso, porque Interesante. es el instrumento que más sirve de obstáculo para conectarse con los ángeles, Interesante. con Nuestra Señora. Y padre, es algo que, si usted se pone a analizar, es una cuestión también de conciencia, de amor. ¿Por qué? Porque la persona, no sé, si usted se pone a analizar un poco la historia, póngase a pensar un poquito, no sé, hicimos un podcast de las catacumbas. ¿Cuánto esfuerzo un cristiano tenía que hacer para llegar a una misa, Para hacer, sí, para participar de una misa? O sea, con riesgo de vida, siendo perseguido, buscando un hueco en medio de una ciudad para poder participar de una misa. ¿De acuerdo? Están los escritos a lo largo de la historia, en la Revolución Francesa, en el protestantismo. Muchas veces pasaba completamente, en Inglaterra, completamente prohibido celebrar misa. Y los padres buscaban la forma de atender a los católicos y celebrar la misa, y los católicos con riesgo de vida ir a comulgar. Y hoy en día, no, es mentalidad control Z, es una mentalidad no todo fácil. Y bueno, yo voy a misa y allá llego con el celular. Y ¿realmente a usted le interesa ir a misa? ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el amor que usted tiene por la misa? Si usted tiene ese verdadero amor, mucho mayor tiene que ser el cuidado que la persona tiene que tener dejando su celular por aparte, sin contar de que en la Santa Misa, lo que comentábamos ahorita, la persona, el fiel está siendo invitado a dejar esta realidad mentirosa que el demonio le está poniendo para llegar a una realidad, la verdadera realidad sobrenatural donde Dios se va a hacer partícipe. Entonces, comedor, cuarto, iglesia, sí, donde uno se desconecte para conectarse con la familia,
o conectarse con Dios. Si cualquiera hace eso, su vida va a cambiar. Sí, por lo menos esos 3 puntos. Total. Si la persona hace propósito esos 3 puntos. Y aprender a vivir consigo mismo, porque el que está en el cuarto es como que le tiene un miedo a la soledad. Completamente. Entonces necesita engancharse a un dispositivo. No. Y es otro de los problemas de las redes sociales, ¿no? Porque la persona busca amigos, busca likes. Es cuando se inventaron esa historia de los likes. La persona queda aficionada a los likes y como que siente que su instinto de sociabilidad depende de esos likes y depende de tener amigos. Pero cuanto más amigos intenta hacer, se da cuenta que menos gente tiene que verdaderamente es su amigo. Más vacío, sí. Más vacío. Se crea una sensación de soledad terrible, padre. Otro consejo. Use menos aplicaciones. Completamente. Sí. Lo mejor. Desinstale, bloquee aquello con lo cual usted realmente puede vivir sin ello. Es el primer principio que comentábamos antes. Las cosas son objetivas y tienen un uso práctico. Un lápiz es para escribir. Un teléfono es para llamar. Y si usted solamente utiliza el teléfono para llamar, excelente. Ah, no, pero Waze, pero tal aplicación para llegar al Maps. Hoy en día las personas no tienen sentido de ubicación porque por los mapas y todo eso. O sea, imagínese el día que le falle Waze o el día que le falle el internet. No No va a llegar. El día que llega a un punto de la ciudad, le roben el celular. Le roban la billetera. O sea, no tiene dinero, no tiene celular y no conoce dónde está. Porque dependió siempre de una aplicación. Dependió siempre de un dispositivo. Va a estar en su propia ciudad como si estuviese en otro país. No sabe para dónde agarrar. Sí. Entonces, no solo por el sentido de ubicación, sino simplemente porque hay muchas de esas herramientas que se muestran muy buenas, pero que no están permitiendo nuestro propio desarrollo intelectivo, nuestro propio desarrollo personal. Todo aquello que sobre, porque está limitando la buena aplicación de los dones que Dios me dio, fuera. ¿Y sabe cuál es tal vez una medida para saber qué aplicación o qué uso dejar de hacer en por ejemplo, en un celular? Es quitar todo aquello que me facilita un esfuerzo, que me quita ese esfuerzo. Entonces, no sé, yo tengo que hacer esfuerzo para ubicarme. Bueno, pues empiece a hacer ese esfuerzo. No quede dependiendo de una máquina. Esos esfuerzos que a veces son pequeños. No, tengo que hacer una tarea, lo que usted decía. Voy a buscar en internet. No, busque la forma de dónde encontrar la respuesta. Piense, pare un poquito, analice. Requiere esfuerzo. Claro, pero al cielo también. Si usted quiere llegar al cielo, tiene que hacer esfuerzo. El cielo no es aquellos que utilizaron que a través del celular llegaron al cielo, ¿no? Eso no. Sí, ahí está. Eso es realmente muy importante tener esos consejos presentes. Ya hay otro punto. Había un consejo, no sé, que nos ocurrió ahora y podría servir para algunos. La persona ya se dio cuenta de cuánto tiempo permanece conectado. Uy, Dios mío, eso hace un bien enorme. Usted mira al final del día cuánto tiempo duré gastó en eso. Sí, nos acordamos un señor que quería vencer el mal hábito de fumar. Y el señor no podía. Hasta que llegó un día y él hizo el cálculo de cuánto dinero gastaba al mes en eso. El señor era cocinero, chef. Dijo, yo puedo ir al mejor restaurante de la ciudad una vez al mes con lo que me gano. No, nunca más. Y nunca más se dejó, literalmente lo dejó por eso. O sea, usted mire el final del día cuánto tiempo lo usó. Dice, cuánto tiempo hubiera podido aprovechar en otras cosas y lo gasté en eso. Sería interesante que cada uno mirara. La persona no se da cuenta de la cantidad de cualidades cualidades naturales, cosas naturales, no hablemos de sobrenaturales, de moral, cualidades naturales que podría desarrollar si restringiera ese uso del celular. Pero hace mucho bien hacer ese ejercicio. Usted mirará al final del día cuánto tiempo usó el dispositivo. Para hablar solo de uno, el que todo el mundo usa más tiempo que es el celular. No sé, 3 horas, 4, 5, 6, 7. Si usted hubiera leído durante 5 horas, 3 horas, todos los días, sería usted un genio. Sobre todo, disculpe interrumpirle, pero sobre todo, más que haber leído, si usted hubiera pensado,
si usted hubiera analizado, porque hoy en día la humanidad tiene miedo de parar, alejarse, pensar, reflexionar un poco sobre su vida. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué yo hago tantas tonterías? Claro. ¿Usted cuántas veces para el día para pensar sobre su vida? Hace un examen de conciencia. No solamente un examen de conciencia. Doctor Plinio decía que tenía más de 300 temas para pensar en su cabeza, que los llevaba, muchos de ellos, pensando desde su infancia. Usted ya se hizo esa pregunta. Los tenía como, que los tenía si hubiese un tiempo libre, no perder tiempo, ¿no? Ahí él sacaba uno de esos temas y empezaba a desenvolver el tema. Desarrollarlo. Y, hombre, qué vida tan interesante. Sí. O sea, la vida empieza a cobrar un sentido. Dice, no, me voy a sentir solo. Usted ya hizo el experimento más o menos como un niño que dice, no me gusta, ¿ya lo probó? ¿Y por qué no? Porque muchas veces las personas prueban cosas malas en la tecnología. No, mire, esto aquí es atrayente. ¿Y por qué no hace el esfuerzo contrario? Intente desconectarse. ¿Será que va a sentirse más solo? Haga el esfuerzo, haga la prueba. Sí. Es algo... Sobre todo en esos momentos en que uno se puede conectar con Dios, ¿no? Eso le estaba pensando. Mucha gente que dice que no reza porque no tiene tiempo. Son 15 minutos rezando un rosario y 5 horas y media en un dispositivo. O sea, si hablamos así con objetividad. Para comenzar, ¿no? Igual, digamos que este tema, imposible cerrarlo, pero creo que el hecho de su santidad, León XIV, haberlo levantado ya del inicio de su pontificado, sí, promete que nos va a dar orientaciones muy sabias para nosotros poderlas aplicar a nuestra realidad cotidiana. Hay que rezar por él, que el Espíritu Santo le inspire y nos muestre en este tema concreto también, que es una de las grandes dificultades de nuestro tiempo, la madurez con que debe ser usada la tecnología, todo este desenvolvimiento de inteligencia artificial, pues que nos oriente el buen pastor. Es una responsabilidad muy grande y yo creo que tenemos que rezar muy especialmente por él, para que todas las gracias que Dios tiene destinadas para él sean, o sea, compartidas de una forma también muy pródiga para cada uno de nosotros. Claro. Entonces vamos a dar una bendición pidiendo a Nuestra Señora. Aquí mencionamos obviamente algunos propósitos para el uso de estas herramientas a manera de propuestas, ¿no? Porque sí, nosotros las tenemos y las aplicamos y sabemos que dan un óptimo resultado. Vamos a pedir de manera especial que nunca, nunca, nunca estas cosas interfieran en nuestra relación con Dios, con los santos, con María Santísima. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Salve María. Salve María.